12 horas con 32 minutos, 12 con 32 minutos, en Punto Noticias, segunda emisión. El Consejo de Administración de la Legislatura calificó 3 proyectos de reformas a la Ley de Apoyo Humanitario para combatir la crisis sanitaria derivada del COVID-19 y dispuso que sean tramitados por la Comisión de Garantías Constitucionales. Uno de estos 3 proyectos de reforma fue presentado por el legislador de Pachacutic, Mario Ruiz Jacome, quien nos acompaña vía telemática esta tarde. ¿Cómo está, asambleísta Ruiz? Buenas tardes, bienvenido, gracias por estar en Punto Noticias a través de Radio Pichincha. Les saluda Licenia Espinel. ¿Cómo se encuentra? ¿Cuál es el estado actual de este proyecto de reformas que ha sido ya calificado por el CAL? ¿Y en qué se diferencia de los otros 2 proyectos que están también bajo análisis? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Licenia. Un saludo cordial y respetuoso a todos quienes nos miran y nos escuchan a través de este medio de comunicación, a quienes nos siguen en redes sociales. Efectivamente, nosotros hemos presentado un proyecto de reforma a la Ley de Apoyo Humanitario pensando en las necesidades urgentes e indispensables de la sociedad ecuatoriana. El proyecto ha sido, unido a otros 2 proyectos que han presentado los compañeros o colegas asambleístas, y estamos nosotros precisamente topando 4 ejes puntuales que creemos que son de urgencia para aliviar un poco la crisis, para aliviar un poco la necesidad de nuestro pueblo. Esos ejes son, primero, el eje financiero; segundo, el eje laboral; tercero, el eje de la educación; y cuarto, el eje de los costos médicos, de la salud. En el eje financiero nosotros topamos la necesidad de regular los intereses de los bancos y las cooperativas de este país en el otorgamiento de créditos a los pequeños empresarios y microempresarios que especialmente se dedican a la agricultura y a la producción de consumo, digamos, de productos agroecológicos. Estos agricultores tienen que tener acceso a créditos baratos y, con un interés de fácil acceso y de bajos costos de interés. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy los intereses que nos cobran son demasiado altos. Y el segundo punto, tiene que obligarse a través de esta ley a suspender el cobro de los préstamos a las familias o a los deudores que han sido víctimas del COVID o que han perdido un miembro de su núcleo familiar o han perdido el trabajo precisamente por la crisis sanitaria. En el tema del eje laboral, esta ley lo que hizo es que precisamente se mande a la casa o se eche a miles de trabajadores de las empresas acogiéndose a una figura que es la fuerza mayor o caso fortuito, sin que se justifique que efectivamente esas empresas quebraron. Hay empresas que en la pandemia más bien ganaron, como las farmacéuticas, como las empresas que expenden alimentos, como los supermarkets, los supermercados, y que precisamente ellos ganaron, no perdieron, y fueron los primeros que se acogieron a la fuerza mayor o caso fortuito para mandar a sus trabajadores a la calle. Entonces nosotros estamos cambiando este panorama y poniendo una obligatoriedad para que estas empresas justifiquen legalmente que han quebrado para que se acojan a esta fuerza mayor o caso fortuito. También asambleísta Ruiz, perdón que le interrumpa en este momento, pero en esta parte que usted explica, esto ¿qué tan viable es, tomando en cuenta que todo lo que usted menciona que en la práctica ha ocurrido, que muchos empresarios abusaron de esta ley para despedir a gente que han tenido trabajando durante muchísimos años y no reconocerles el elemental derecho a una indemnización? Eso ya no va a poder aplicarse para los que ya lo hicieron, será para el momento de que se apruebe la reforma en lo venidero, no puede ser retroactivo. Entonces todas estas personas que se han visto perjudicadas ya no tienen posibilidad de defensa.
Nosotros estamos recogiendo hoy las iniciativas de la ciudadanía, de los trabajadores, de los empresarios, inclusive de los gremios de transportistas, de todos, en la Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos y Derechos Colectivos, en donde se está tramitando esta ley, en donde está el proyecto de ley para que hagan las sugerencias respectivas. Nosotros sabemos que hay un principio de irretroactibilidad de la ley, que la ley no puede ser para atrás, sino solo para lo venido. Sin embargo, tiene que verse una solución para quienes fueron echados a la calle y que no fueron reconocidos por parte de sus trabajadores en empresas que siguen laborando, en empresas que no justificaron legalmente que han quebrado para mandar a sus trabajadores a la calle. Habrá que establecer sanciones a través del Ministerio de Trabajo, a través de las direcciones regionales de trabajo, para esas empresas que, sin haber quebrado, teniendo ganancias, se acogieron a estas causales o se acogieron al contrato emergente de trabajo para reducir la jornada laboral y bajar los salarios. E inclusive se acogen al teletrabajo y no les prestan las facilidades a sus trabajadores para que puedan ejercer el trabajo desde casa. Le toca al mismo trabajador poner costos de internet, tener un aparato tecnológico para conectarse al teletrabajo. Y no respetan inclusive la jornada de desconexión. Todo eso nosotros estamos regulando a través de las reformas al artículo 18, 19, 20, 21 de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario. Que sobra decir, tiene de apoyo humanitario solo el título actualmente. Estamos también nosotros estableciendo la obligatoriedad que tiene el Ministerio de Salud o el Ministerio del Ramo para regular los costos médicos en clínicas y en hospitales privados. Hoy por hoy, nadie regula esos costos. Tanto es así que hay familias que se quedan endeudadas con 100,000, 150,000 dólares por haberle hecho atender a un paciente, a un familiar en una clínica en cuidados intensivos. Muchas veces pierden el familiar y se quedan endeudados en esas cantidades exuberantes. Y por eso es necesario de que haya una regulación a estos costos médicos y que el Ministerio de Salud ponga techos a los costos médicos en clínicas y hospitales privados, sobre todo en estas etapas de crisis sanitaria o en cualquier otra etapa o en cualquier otra pandemia. Asambleísta, la educación también, sí. Asambleísta Ruiz, la Comisión de Garantías Constitucionales va a hacer un resumen de los tres proyectos de reforma para presentar un solo informe para primer debate, o los va a tramitar por separado. ¿Ya se conoce la fecha de cuándo va a estar el informe para primer debate de estas reformas? En efecto, vamos a juntar los tres proyectos y vamos a presentar un solo informe de esta reforma. Estamos ahora ya recogiendo, estamos socializando. De hecho, hoy me encuentro en la provincia de Esmeraldas socializando este proyecto de ley para recoger también las iniciativas, las sugerencias de nuestro pueblo. Hemos dicho, nosotros no podemos ser asambleístas de escritorio, sino de territorio. Tenemos que salir a la calle, tenemos que salir al pueblo y recoger las iniciativas con nuestra gente y con ellos legislar. Estamos entregando a todos los dirigentes sindicales, gremiales, transportistas, artesanos, para entregando la reforma, a los empresarios inclusive entregando el proyecto de ley, para que ellos sean los que nos hagan llegar las sugerencias y esas sugerencias que sean incorporadas en el proyecto de ley, o tal vez nos pueden hacer una sugerencia de que eliminemos estos artículos para eliminar los artículos y una vez con eso pasar el informe a primer debate del Pleno, que tiene que ser digamos de una forma prioritaria para que se trate en la Asamblea. ¿Para cuándo está previsto que esté listo este informe para primer debate? ¿Cuánto tiempo más se van a tomar? Nosotros estimamos de que esta socialización a nivel nacional, a nivel de los gremios, tiene que tener alrededor de unos 15 días, y en esos 15 días poder nosotros discutir en la Comisión de Garantías Constitucionales y pasar para el primer debate estaría más o menos en unas 3 semanas
este proyecto de ley. ¿Cuál es el ánimo o la predisposición que existe en la Asamblea Nacional para apoyar este proyecto de reformas, de lo que ya ustedes han podido conversar con el resto de asambleístas, ¿no? Las propuestas están allí sobre la mesa, cada uno debe conocer a estas alturas qué consiste, cuál es el contenido, pero ¿qué dicen los asambleístas? ¿Van a tener, usted cree, va a tener el suficiente respaldo para que se concreten estas reformas? Sí, yo creo que hoy por hoy tenemos una responsabilidad histórica, los asambleístas, más allá de los colores a los cuales pertenece nuestra bancada. Y muestra de ello es que se calificó el proyecto de ley de forma urgente en el CAL. En el CAL hay miembros de todas las bancadas, están un representante de la Izquierda Democrática, está un representante de UNES, está un representante de los independientes, del banco, perdón, de la bancada del Pueblo Nacional, está un representante de Pachacuti, todos por unanimidad, excepto de un miembro del CAL que no asistió a la sesión, aprobó la calificación del proyecto de ley y nos mandó a la Comisión de Garantías Constitucionales. Tengo entendido, tengo la impresión yo de que estas mismas bancadas que están representadas en el CAL van a aprobar, digamos, aprobar el proyecto de ley y a la brevedad posible, porque es necesaria para nuestro pueblo. No estamos proponiendo absolutamente nada de malo, estamos proponiendo reformas que nos permitan respirar, nos permitan tomar nuevamente fuerzas para poder reactivarnos económicamente. Aquí necesitamos primero dar de comer a nuestros hijos, primero reactivarnos y seguir pagando las deudas de los bancos, seguir pagando las deudas de las casas comerciales. No puede ser posible que nosotros los ecuatorianos dejemos de dar de comer a nuestros hijos para pagar a los bancos. Han sido 14 años, 15, 20 años que los bancos y las cooperativas son uno de los sectores económicos que más ha crecido en este país en estos años, gracias a los ecuatorianos, gracias a que nosotros hemos sacado créditos y hemos pagado los préstamos con esas tasas de interés. Por eso han crecido. Es momento de que este sector sea solidario, sea consecuente con este pueblo que les ha hecho crecer y que nos esperen. No les decimos que no les vamos a pagar, que nos esperen hasta poder salir de esta crisis sanitaria y entramos a refinanciar las deudas y con tasas de interés menores para nuestro pueblo. Eso es lo único que estamos nosotros regulando en esta ley, a más del resto de los costos médicos. Es decir, estamos devolviéndole el carácter de humanitario para el pueblo ecuatoriano. Eso es lo que estamos nosotros tratando de hacer y creemos que los asambleístas, si somos consecuentes con el pueblo que nos dio el voto, si somos consecuentes con este Ecuador, vamos a aprobar, y yo creo, la ley por un. Asambleísta Ruiz, en otro tema ya para cerrar, en las últimas horas se conoció una información que provino de uno de los integrantes hasta ese entonces de la bancada de Pachacuti, me refiero al legislador Segovia, que denunció una supuesta intención de adquirir vehículos de alta gama por parte de la presidenta de la Asamblea Nacional, la señora Guadalupe Llori, también de la bancada de Pachacuti. Usted ha hecho hace un momento una enumeración de todos los problemas que tenemos los ecuatorianos, una inmensa crisis económica, y en las últimas horas se conoció un comunicado que decían que no hay esa intención, pero que los vehículos ya tienen 6 años, cuando la vida útil de un vehículo supera los 6 años. ¿Qué hay de cierto? ¿Ahí van o no van a comprar los vehículos por la señora Guadalupe Llori? En efecto, esta es una potestad de la señora presidenta de la Asamblea, la Guadalupe Llori, pero no se ha comprado ningún vehículo, ni se ha estado, teniendo esta intención, por lo menos desde la bancada del Pachacuti. Nosotros siempre hemos dicho que hay que ser austeros y hay que priorizar gastos. Lo que se estaba analizando, en efecto, es eso, de que los vehículos que tiene la Asamblea Nacional han cumplido su vida útil, de que había que entrar a una reparación o un proceso de compra, pero únicamente era un análisis. A ningún momento se ha aprobado que se compre vehículos de alta gama. Lo que sí es que hay bastante, bastante gente que a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación, tratan de desgastarle a la bancada de Pachacuti, porque precisamente saben que Pachacuti es la única fuerza política que hoy por hoy representa a los más humildes.
Pero ustedes mismos, representa asambleísta Ruiz, pero ese desgaste viene desde la propia bancada de Pachacuti, porque quien denunció fue el señor Bruno Segovia, que ahora es ex Pachacuti. Y también declaraciones de la asambleísta Cerda tampoco les ayuda mucho. O sea, el desgaste no viene solo desde redes sociales, el desgaste viene dentro de sus propias filas, con todo el respeto al caso. Sí, sí, en efecto hay cosas que tienen que limarse a la interna del movimiento, hay cosas que tenemos que ir aprendiendo los compañeros y compañeras del Pachacuti. Hay cosas que nosotros los compañeros y compañeras del Pachacuti pueden decirnos que somos ingenuos en política. Sí, de ingenuidad podemos pecar, de novatadas podemos pecar, pero corrupción nosotros no podemos achacarnos a ninguno de los miembros. Es decir, aquí debemos de entender que ya no somos personas particulares o que estamos únicamente haciendo declaraciones en una comunidad, en un barrio. Ya somos asambleístas de la República y cualquier expresión, cualquier acto va a tener consecuencias, va a tener trascendencia. Eso tenemos que aprender. Y como bancada, como bancada, asambleísta Ruiz, le han pedido explicaciones al legislador Vanegas, que también es de Pachacuti y que resulta que está aparentemente en potencial involucrado, salpicado en el caso Las Torres, que investiga la Fiscalía una presunta delincuencia organizada, que está involucrado el señor Pablo Celi, detenido en prisión preventiva. ¿Le han pedido explicaciones al señor Vanegas? Aparentemente hay unas declaraciones, hay unas acusaciones por parte de otro legislador, que es el colega Luis Almeida. Hay que también entender, ¿no? Hay que entender el contexto de estas declaraciones. El asambleísta Vanegas inició un proceso de juicio político contra el Consejo de Participación Ciudadana, del cual es presidenta la sobrina del colega Luis Almeida, y tal vez ahí hay un revanchismo político en donde Luis Almeida hizo estas declaraciones. Sin embargo, hay que probar, todo hay que probar. O sea, si hay estas declaraciones y hay la prueba, nosotros como la bancada de Pachacuti seremos los primeros en pedir sanciones al mismo Consejo Político de Pachacuti, a la Comisión de Ética, los primeros, si hay ese tipo de acciones corruptas dentro de nuestra fila. Pero si no hay esa corrupción, también exigimos a quienes están acusando que presenten las pruebas, que presenten las denuncias en Fiscalía, que presenten las denuncias en la Comisión de Ética de la Asamblea Nacional, en la Comisión de Ética de Pachacuti. O sea, porque no podemos solo lanzar al viento públicamente acusaciones sin pruebas. Eso sí hace daño tanto a la persona que es víctima de esas acusaciones como a la bancada misma del Pachacuti. Entonces, hay que esperar, y hay las pruebas, seremos los primeros en solicitar las sanciones. Muchísimas gracias, legislador, por su tiempo y por la información que nos ha proporcionado. Mario Ruiz Jacome, asambleísta de Pachacuti, que ha estado con nosotros, integrante de la Comisión de Garantías Constitucionales. Gracias, legislador Ruiz.